1. El origen de la civilización egipcia. La vida en el Nilo. Al mirar atrás en la historia de la humanidad y preguntar por las grandes civilizaciones, el nombre de Egipto surge de manera casi inevitable. Pocas civilizaciones han ejercido una fascinación tan intensa a lo largo de milenios. Interminables desiertos dorados, pirámides colosales y tumbas misteriosas han quedado profundamente grabados en la conciencia colectiva de las personas. Sin embargo, tras estas imágenes monumentales se oculta una realidad mucho más compleja, cuyo origen está vinculado inseparablemente a un único río, el Nilo. La civilización del antiguo Egipto surgió en el Valle del Nilo, al noreste de África. El Nilo, que serpentea a través de un paisaje desértico que de otro modo sería hostil para la vida, formó un delta fértil y se convirtió en la fuente central de vida de todo el país. Sin él, Egipto no habría existido. Cada año, el río se desbordaba y dejaba una capa de lodo rico en nutrientes que hacía que el suelo fuera extraordinariamente fértil. Por esta razón, los egipcios consideraban las áreas a lo largo del Nilo como la Tierra Negra, la fuente de la vida. En contraste, estaba la Tierra Roja circundante, el desierto infinito, que asociaban con el peligro, el caos y el infortunio. Esta condición natural no solo moldeó la agricultura, sino también la visión del mundo de las personas. Gracias a las inundaciones anuales, podían cultivar cereales como la cebada y el trigo escanda, así como papiro, lino y loto. El Nilo ofrecía además un hábitat para numerosos animales, entre ellos ganado, aves, cocodrilos y depredadores. Muchos de estos animales adquirieron con el tiempo una importancia religiosa y fueron venerados, ya que se reconocían en ellos fuerzas divinas o espíritus protectores. Especialmente el halcón y el buey ocuparon una posición central en la fe de los egipcios. La sociedad de Egipto dependía fuertemente de la agricultura. La gran mayoría de la población estaba compuesta por campesinos que adaptaban sus vidas al ritmo del Nilo. Además, había artesanos, mientras que los esclavos solo representaban una proporción comparativamente pequeña. En la cima del orden social se encontraban el faraón, cuyo título significaba literalmente la gran casa, así como los sacerdotes y la nobleza. El faraón no solo era considerado el gobernante político, sino también una figura divina que mediaba entre los hombres y los dioses. La vida cotidiana de las personas era sencilla, pero ordenada. Vivían en casas de ladrillos de adobe, vestían ropa ligera de lino y se alimentaban principalmente de pan, cerveza, verduras y frutas. El trabajo y la vida estaban estrechamente vinculados a la naturaleza, y cualquier desviación del ciclo habitual del Nilo se interpretaba como una señal de advertencia. En esta dependencia del entorno se desarrolló una profunda conciencia del orden y la estabilidad, que más tarde se convertiría en el núcleo de la cultura egipcia. Especialmente notable fue el trato de los egipcios hacia la muerte. Ya desde muy temprano creyeron firmemente en una vida posterior a la existencia terrenal. Los entierros estaban sujetos a reglas estrictas y las tumbas se decoraban con representaciones de la vida diaria. Estas imágenes debían asegurar que el difunto pudiera seguir existiendo en el más allá. El arte y la escritura no solo servían para el recuerdo, sino que tenían una función religiosa. Debían preservar el orden y asegurar el equilibrio entre este mundo y el otro. Así se plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo pudo una sociedad, que dependía totalmente de un solo río, transformar esa vulnerabilidad en una de las civilizaciones más duraderas de la historia mundial? ¿Y en qué medida la naturaleza y el entorno determinaron no solo la supervivencia, sino también la fe, el pensamiento y la identidad de las personas a orillas del Nilo? 2. Arte, escritura y conocimiento. El mundo intelectual del Antiguo Egipto. En la sociedad del Antiguo Egipto, el arte era mucho más que pura estética. Era un medio central para hacer visibles el orden, la fe y el poder. Escenas de la vida diaria,
De la agricultura, de rituales religiosos y del mundo de los dioses se pintaban o esculpían en las paredes de los templos, cámaras funerarias, sarcófagos y estatuas. Para los egipcios, estas representaciones poseían un significado más profundo. No solo debían recordar, sino fijar las acciones y estados representados para la eternidad. El arte egipcio seguía reglas fijas que apenas cambiaron a lo largo de milenios. Las figuras se representaban con formas claras y simplificadas, estrictamente ordenadas y con composiciones equilibradas. Esta uniformidad consciente no era una falta de creatividad, sino la expresión de una visión del mundo que priorizaba la permanencia sobre el cambio. A diferencia de culturas posteriores, los egipcios evitaron deliberadamente las influencias extranjeras para preservar su propia identidad cultural. La piedra era el material de construcción más importante para templos, tumbas y monumentos, aunque la madera también desempeñó un papel significativo, especialmente en la fabricación de ataúdes y tablas pintadas. Además, los egipcios utilizaban piedra caliza, cobre, hierro y diversos minerales para el arte y la artesanía. Estrechamente vinculada al arte estaba la evolución de la escritura. La escritura egipcia surgió ya en el cuarto milenio antes de Cristo y se cuenta entre los sistemas de escritura más antiguos del mundo. En la tradición religiosa, el dios Tot, el dios de la sabiduría, era considerado su autor divino. La forma más conocida era la escritura jeroglífica, que consistía en signos pictóricos. Contrariamente a una suposición muy extendida, los egipcios no solo disponían de jeroglíficos, sino que desarrollaron además signos con significado fonético y conceptual. No obstante, los jeroglíficos mantuvieron una posición especial y se utilizaron en paralelo a otras formas de escritura. Tras la caída del Imperio egipcio y el dominio romano, esta escritura cayó en el olvido durante muchos siglos. No fue sino hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX cuando eruditos europeos lograron descifrar los signos gradualmente. Con ello se hizo posible, por primera vez, un acceso directo a los pensamientos, creencias y registros históricos del antiguo Egipto. Especialmente significativos fueron los textos religiosos grabados en pirámides y cámaras funerarias. Estos contenían instrucciones, oraciones y rituales destinados a garantizar al difunto una vida segura y plena en el más allá. Además del arte y la escritura, los egipcios lograron notables avances científicos. Desarrollaron un calendario basado en el curso del Sol y las inundaciones del Nilo, y disponían de conocimientos matemáticos fundamentales, incluyendo la comprensión del número pi. La medicina, la astronomía y el comercio también estaban muy desarrollados y conectaban a Egipto con otras regiones a través de grandes distancias. Un ejemplo destacado de proeza técnica fue el Faro de Alejandría, que se consideraba una de las construcciones más grandes y avanzadas de su tiempo, y servía de orientación a los barcos a través de largas distancias. Todo esto plantea una pregunta decisiva. ¿Cómo pudo una sociedad, marcada en su núcleo por la agricultura y el pensamiento religioso, desarrollar un nivel tan alto de conocimiento y competencia técnica? ¿Y qué papel desempeñaron la creencia en el más allá y el deseo de inmortalidad en el despliegue del legado intelectual del antiguo Egipto? 3. Mitología y religión. El mundo de los dioses egipcios. En el antiguo Egipto, la religión no era un ámbito aislado de la vida, sino el fundamento sobre el cual descansaban la sociedad, la política y la comprensión del mundo. Los dioses no solo determinaban los fenómenos naturales y el destino de los hombres, sino también la legitimidad del mando. El faraón era considerado el mediador entre el mundo divino y el humano, y al mismo tiempo la encarnación terrenal del poder divino. Su tarea consistía en preservar el orden cósmico y mantener el equilibrio entre el caos y la armonía. La religión egipcia estaba marcada por una multitud de deidades locales cuyos mitos se mezclaron con el tiempo. A pesar de esta diversidad, cristalizaron tres grandes corrientes religiosas que moldearon el pensamiento de los egipcios durante siglos: el culto solar en torno al dios Ra, el culto a los muertos en torno a Osiris y el culto real en torno a Horus.
Estos sistemas de creencias no existían por separado, sino que se influían mutuamente y se fusionaban en muchas concepciones. Ra, el dios del sol, ocupaba una posición destacada. Para los egipcios, el sol era la fuente de toda vida, y Ra era venerado como el dios supremo, como el origen del orden divino. Era considerado el creador del mundo y el ancestro de muchas otras deidades. En las concepciones religiosas, Ra viajaba diariamente por el cielo y a través del inframundo para traer de nuevo la luz al mundo. Este viaje diario simbolizaba el ciclo incesante de vida, muerte y renovación. Osiris, por el contrario, encarnaba el mundo de los muertos y la esperanza del renacimiento. Su origen no se describe con claridad en los mitos, pero su importancia creció constantemente con el tiempo. Osiris era venerado como el gobernante del más allá y se consideraba el garante de una vida posterior a la muerte. Entre los seguidores del culto a Ra y los del culto a Osiris se desarrolló a lo largo de muchas generaciones una tensión religiosa que a veces se entiende como un conflicto de fe silencioso. Mientras que Ra era asociado con influencias extranjeras, muchos lugareños veían en Osiris una deidad más cercana a sus propias concepciones. Horus desempeñó un papel especial, ya que vinculaba diferentes concepciones religiosas. Originalmente, Horus era un dios del cielo y símbolo del poder real, representado como un halcón. Un ojo representaba al sol y el otro a la luna. Con el tiempo surgieron diferentes manifestaciones de Horus. Por un lado existía Horus el Viejo y por otro Horus el Joven, considerado hijo de Osiris e Isis. Gracias a esta evolución, Horus se convirtió en el heredero divino de Osiris y al mismo tiempo en el dios protector del faraón. Uno de los relatos más conocidos de la mitología egipcia es el conflicto entre Horus y Set. Set, el dios del desierto, de las tormentas y del caos, mató a Osiris y usurpó el mando. Horus se enfrentó a él para vengar la muerte de su padre y restaurar el orden divino. Esta lucha simbolizaba para los egipcios la eterna oposición entre el orden y el caos. En algunas tradiciones, el propio Horus es entendido como el renacimiento de una deidad más antigua, lo que subraya el carácter cíclico de la visión del mundo egipcia. Junto a estas deidades centrales existía un extenso panteón de otros dioses. Isis era considerada la diosa de la magia, la curación y la maternidad, y desempeñó un papel decisivo para asegurar el trono a Horus. Anubis, el dios con cabeza de chacal, guiaba a los difuntos a través del reino de los muertos. Tot, el dios de la sabiduría y de la luna, era el escriba divino que velaba por el conocimiento, la escritura y los juicios en el más allá. Se le atribuía el origen de las matemáticas, la astronomía, el lenguaje y la música. La mitología egipcia estaba fuertemente marcada por concepciones de muerte, renacimiento y ciclos cósmicos. Los dioses no eran considerados ilimitadamente bondadosos, sino seres poderosos que debían ser venerados y apaciguados. El acceso a los dioses estaba estrictamente regulado y recaía principalmente en manos de los sacerdotes. No obstante, la fe marcaba la vida de todas las personas, ya que explicaba los fenómenos naturales, legitimaba el poder político y otorgaba sentido al destino individual. Pero, ¿qué miedos y esperanzas se reflejan en este complejo mundo de dioses? ¿Y por qué la idea de la muerte y el renacimiento desempeñó un papel tan central en la autopercepción de las personas en el antiguo Egipto? 4. Encuentro cultural. Egipto y el mundo griego. A lo largo de su dilatada historia, Egipto no permaneció ajeno a las influencias externas. La vida religiosa y cultural del país cambió de manera especialmente profunda en la época en que Egipto cayó bajo el dominio de dinastías de origen griego. Tras la conquista de Alejandro Magno y la toma del poder por sus sucesores, comenzó una época en la que las concepciones egipcias y griegas se vincularon cada vez más entre sí. Los nuevos gobernantes tenían raíces griegas, pero gobernaban un país con tradiciones religiosas milenarias. Para legitimar su mando, no intentaron desplazar a los dioses egipcios, sino ponerlos en armonía con sus propias concepciones religiosas.
Las deidades egipcias no fueron abolidas, sino interpretadas bajo un nuevo punto de vista. Se partía de la base de que los dioses griegos y egipcios encarnaban en su núcleo las mismas fuerzas, solo que eran venerados con formas distintas. Así, el dios Amón fue equiparado con Zeus, Hathor con Afrodita, Osiris con Plutón, Set con Tifón y Bastet con Artemis. También Horus fue vinculado con Apolo. Estas equivalencias facilitaron que los gobernantes griegos fueran aceptados tanto por la población local como por la élite griega. La religión se convirtió así en un instrumento político destinado a mitigar las tensiones culturales y crear estabilidad. Una figura especialmente significativa de esta época fue Serapis. Esta deidad surgió de la unión de concepciones religiosas egipcias y griegas, y combinaba elementos de Osiris y del buey sagrado Apis, con rasgos de dioses griegos como Hades, Dionisio y Plutón. Bajo el reinado de Ptolomeo I, Serapis fue promovido deliberadamente y elevado a deidad central. Era considerado un símbolo de prosperidad, fertilidad y del reino de los muertos, y estaba destinado a atraer tanto a griegos como a egipcios. Junto a Serapis surgió también la figura de Zeus Amón, una fusión del Zeus griego con el Amón egipcio. Esta deidad se representaba con el rostro de Zeus, pero llevaba los característicos cuernos de carnero de Amón como signo de poder divino. También Horus apareció en una nueva forma como Harpócrates, un dios infantil que se sentaba sobre una flor de loto y que a menudo era representado junto a su madre Isis. Esta representación es entendida por algunos como un modelo remoto de motivos iconográficos religiosos posteriores. La fusión cultural de esta época no llevó a la pérdida total de la identidad egipcia, sino a una nueva forma de expresión religiosa. Egipto siguió siendo un país con tradiciones profundamente arraigadas, pero estas tradiciones se interpretaban ahora en un contexto mediterráneo ampliado. Los antiguos mitos siguieron vivos, aunque recibieran nuevos nombres y nuevos significados. Sin embargo, ¿representó esta fusión de culturas un enriquecimiento o un distanciamiento progresivo? ¿Y en qué medida contribuyó esta adaptación religiosa a mantener viva la civilización egipcia durante algunos siglos más? 5. Las pirámides. Arquitectura, poder y la fe en la eternidad. Si se habla del antiguo Egipto, las pirámides están vinculadas inseparablemente a su imagen. No eran solo construcciones monumentales, sino la expresión de una visión del mundo en la que el poder, la religión y la creencia en el más allá estaban indisolublemente entrelazados. Contrariamente a una idea muy extendida, las pirámides no surgieron desde el principio con su forma conocida. Su desarrollo fue el resultado de un largo proceso de consolidación política y de concepciones religiosas. Al comienzo de la historia egipcia, no estaba previsto erigir tumbas reales con la forma de triángulos colosales. Solo tras la consolidación del poder central y la unificación del reino, se comenzó a construir sepulcros monumentales. La primera pirámide importante surgió bajo el reinado de Djoser, el fundador de la tercera dinastía. Su sepultura fue una pirámide escalonada que constaba de varios niveles superpuestos y marcó un punto de inflexión decisivo en la arquitectura egipcia. En las generaciones siguientes, los faraones continuaron la construcción de pirámides y complejos funerarios, pero no fue hasta Snefru, el primer faraón de la cuarta dinastía, cuando la construcción de pirámides alcanzó una nueva etapa. Snefru perseguía el objetivo de erigir una pirámide de caras lisas. Tras varios intentos fallidos, logró finalmente la construcción de la llamada Pirámide Roja en Dashur. Este edificio se considera la primera pirámide verdadera con superficies lisas. Sus sucesores, entre ellos Keops, continuaron con esta forma de construcción y la perfeccionaron. Así surgió finalmente el famoso conjunto de pirámides de Giza, cuyo tamaño monumental despierta admiración hasta el día de hoy. Las pirámides se erigieron con una destreza técnica extraordinaria para su época. Aunque los egipcios no conocían materiales aglutinantes como el mortero en el sentido moderno, lograron tallar y ensamblar bloques de piedra gigantescos con tal precisión que hasta hoy permanecen unidos casi sin fisuras.
Muchos investigadores asumen que la inclinación especial de las pirámides, que se sitúa en torno a los 52 grados, desempeñó un papel decisivo en su estabilidad. Este ángulo se considera a menudo un ángulo natural que también aparece en otros fenómenos físicos, y podría ser una razón por la cual las pirámides han perdurado durante milenios. Además de la precisión técnica constructiva, también la organización de la sociedad fue de vital importancia. El Estado egipcio era capaz de movilizar a miles de trabajadores, formar a canteros y gestionar los recursos de manera eficiente. Arquitectos, eruditos y funcionarios administrativos trabajaban conjuntamente en estos proyectos, lo que refleja la enorme capacidad de la administración central. Lamentablemente, se han conservado pocos textos contemporáneos que describan el proceso de construcción exacto, por lo que mucho sigue siendo objeto de investigación y debate hoy en día. La pirámide más grande y conocida es la del faraón Keops. Su construcción duró unos 30 años y originalmente alcanzó una altura de unos 146 metros. Por el paso del tiempo, perdió su revestimiento exterior y hoy es algo más baja, pero sus dimensiones siguen siendo impresionantes. Para los egipcios, las pirámides no eran meras sepulturas. Creían que el faraón debía seguir trabajando incluso después de su muerte y que la pirámide debía ayudarle a superar el difícil estado tras su renacimiento. Los escalones y estructuras de la pirámide eran considerados una especie de ayuda para el ascenso que elevaba al rey hacia los dioses. En el interior de las pirámides se encontraban inscripciones, conjuros y ofrendas destinados a servir al gobernante difunto en el más allá. La pirámide era, por tanto, al mismo tiempo, tumba, símbolo religioso y obra de demostración de poder político. Encarnaba la fuerza del Estado y la legitimación divina de la dinastía. Con el tiempo, sin embargo, las pirámides perdieron importancia. Una de las razones principales fue su vulnerabilidad ante los saqueos, especialmente en tiempos de inestabilidad política. Los faraones comenzaron, por tanto, a situar sus tumbas en lugares más apartados y a gran profundidad en la roca. No obstante, la idea de la pirámide como símbolo de eternidad y orden divino permaneció firmemente anclada en la memoria cultural de Egipto. ¿Qué hacía, pues, a estas edificaciones tan únicas que incluso tras milenios siguen considerándose maravillas? Y es solo su tamaño, o más bien la idea de inmortalidad y poder, lo que les otorga su significado atemporal. 6. Muerte, momificación y el más allá. El camino hacia la eternidad. Para las personas del antiguo Egipto, la muerte no era un final definitivo, sino una transición a otra forma de existencia. A diferencia de muchas culturas posteriores, no se imaginaban al ser humano compuesto solo de cuerpo y alma, sino que creían en varios componentes espirituales que juntos formaban la esencia de una persona. El cuerpo era considerado el lugar de estancia necesario para estas partes espirituales. Si éste se descomponía, también peligraba la vida posterior en el más allá. De esta creencia surgió el trato extraordinariamente cuidadoso hacia los muertos. Un papel central lo desempeñaba el corazón. Mientras que el cerebro apenas tenía importancia en la comprensión corporal de los egipcios, el corazón era considerado el asiento del intelecto, la memoria y la personalidad. Tras la muerte, era pesado en el más allá. En esta prueba simbólica, el corazón del difunto se pesaba frente a una pluma que representaba la verdad y la justicia. Si el corazón pesaba demasiado, la vida de la persona se consideraba moralmente fallida y se le negaba el acceso al mundo del más allá. En ese caso, era devorado por la diosa Amit. Sin embargo, si el difunto superaba esta prueba, se le permitía entrar en el reino de los muertos, denominado Duat. Para posibilitar este camino al más allá, los egipcios desarrollaron un procedimiento de momificación altamente complejo. En primer lugar, se trataba el cadáver durante varias semanas con natrón y otras sustancias secantes para extraer la humedad del cuerpo. A continuación, los embalsamadores extraían los órganos internos. Estos se guardaban en 4 recipientes especiales, los llamados vasos canopos,
mientras que el cerebro se consideraba irrelevante y se desechaba. Después, el cuerpo se limpiaba, se trataba con aceites aromáticos y se conservaba con resinas. Tras la preparación, el cadáver se envolvía cuidadosamente en vendas de lino y se colocaba en un ataúd. Con frecuencia, éste llevaba una máscara de metal u oro que representaba el rostro del difunto. Esta representación debía permitir a los componentes espirituales reconocer su propio cuerpo en el más allá. Cuanto más alto era el rango social de una persona, más costoso resultaba su entierro. Los miembros de las clases bajas a menudo eran momificados de forma sencilla y enterrados en tumbas modestas, mientras que los miembros de la clase alta descansaban en cámaras funerarias diseñadas artísticamente. Los faraones, miembros de la familia real y altos sacerdotes eran enterrados en múltiples ataúdes y sarcófagos de piedra, fabricados con el mayor esmero. Un ritual especialmente importante era la llamada ceremonia de apertura de la boca. En ella, un sacerdote tocaba la boca de la momia o del ataúd con herramientas sagradas. Este acto simbólico debía permitir al difunto volver a hablar, respirar y alimentarse en el más allá. Solo a través de este ritual se consideraba completo el entierro. El entierro no era, por tanto, para los egipcios, una mera despedida, sino un viaje cuidadosamente preparado hacia una nueva existencia. Cada paso seguía reglas fijas y era expresión de una fe profundamente arraigada en la justicia, el orden y una vida después de la muerte. Pero, ¿qué revela este trato extraordinario hacia la muerte sobre la sociedad del Nilo? ¿Y por qué dedicaban los egipcios a menudo más atención al más allá que a la propia vida? 7. La historia de Egipto. Ascenso, esplendor y ocaso de una civilización. La historia de Egipto comenzó con pequeñas comunidades de asentamiento a lo largo del Nilo. El río ofrecía agua, suelo fértil y vías de comunicación naturales, creando así las condiciones para el surgimiento de sociedades complejas. Pronto se perfilaron dos regiones separadas, el Alto Egipto en el sur y el Bajo Egipto en el norte. Sus denominaciones se guiaban por el curso del Nilo, que fluye de sur a norte. Durante mucho tiempo, estas dos áreas existieron de forma independiente hasta que finalmente se unieron bajo el mando del faraón Narmer. Con esta unión surgió la primera dinastía de Egipto, y Memphis se convirtió en el centro político del reino. Tras las dos primeras dinastías, Egipto entró en la época del Imperio Antiguo. Este tiempo se considera una fase de estabilidad y poder centralizado. El faraón disponía de una autoridad casi ilimitada y el Estado era lo suficientemente fuerte como para realizar proyectos de construcción monumentales como las pirámides de Giza y la Gran Esfinge. Estas edificaciones se convirtieron en símbolos duraderos del poder y de la autopercepción religiosa de los gobernantes egipcios. El Imperio Antiguo se denomina por ello a menudo la Edad de Oro de las pirámides. Sin embargo, con el tiempo la autoridad central comenzó a desmoronarse. Los caudillos regionales ganaron influencia y el reino cayó en una fase de inestabilidad política conocida como el primer período intermedio. De esta crisis surgió el Imperio Medio. Los faraones de esta época se esforzaron por restaurar el orden estatal y apostaron fuertemente por la ampliación de templos, infraestructuras y obras públicas. Al mismo tiempo, Egipto comenzó a expandir su influencia hacia el sur, en el territorio de Nubia. En comparación con los logros monumentales del Imperio Antiguo, el Imperio Medio resultó arquitectónicamente menos espectacular, pero culturalmente fue de gran importancia. En este tiempo surgieron textos religiosos fundamentales, entre ellos los llamados textos de los sarcófagos, considerados precursores del Libro de los Muertos. Los complejos funerarios se volvieron más artísticos, aunque más modestos, ya que los recursos del Estado eran más limitados. Finalmente, catástrofes naturales, hambrunas y pestes, llevaron a un nuevo debilitamiento del poder central, y Egipto cayó en el segundo periodo intermedio. Durante esta fase, el país fue dominado temporalmente por gobernantes extranjeros, los Hicsos.
Solo tras largos enfrentamientos con grandes pérdidas lograron los gobernantes egipcios de la decimoséptima dinastía recuperar el control. Con la decimoctava dinastía comenzó el Imperio Nuevo, que a menudo se considera el apogeo de la historia egipcia. Egipto se convirtió en una gran potencia, experimentó prosperidad económica y esplendor cultural. En lugar de pirámides, las tumbas reales se excavaban ahora a gran profundidad en la roca, especialmente en el Valle de los Reyes. Numerosos éxitos militares, templos monumentales y representaciones artísticas dan fe de la fuerza de esta época. En este tiempo destacaron también importantes personalidades reales. Una de ellas fue Hatshepsut, una reina que supo establecer la estabilidad política y fortalecer el comercio, así como las instituciones religiosas. Su muerte, sin embargo, marcó un punto de inflexión. Su sucesor expandió el imperio militarmente y consolidó los territorios conquistados. Una de las figuras más controvertidas del Imperio Nuevo fue Amenofis IV, más conocido como Akenatón. Inició una reforma religiosa radical al abandonar el culto tradicional a los dioses y situar la veneración del disco solar Atón en el centro. Sin embargo, estas reformas llevaron a la inestabilidad política y tras su muerte fueron revertidas en su mayor parte. Con el fin de la decimoctava dinastía, comenzó el declive gradual del poder egipcio. Bajo la decimonovena dinastía, el reino experimentó una vez más una fase de fuerza, especialmente durante el largo reinado de Ramsés II. En este tiempo, Egipto alcanzó de nuevo un esplendor económico y cultural y extendió su influencia hasta el Mediterráneo oriental. Pero tras su muerte, el imperio se debilitó cada vez más. La vigésima dinastía comenzó de forma prometedora, especialmente bajo Ramsés III. Pero las amenazas externas, los disturbios internos y los problemas económicos llevaron finalmente a la pérdida de la independencia política. En los siglos siguientes, Egipto cayó cada vez más bajo la influencia de potencias extranjeras. Tras la conquista de Alejandro Magno, el país fue gobernado por una dinastía de origen griego. El ocaso de este dominio, bajo Cleopatra Sepneo, marcó el fin de los reinos egipcios independientes. Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano y más tarde en parte del Imperio Romano de Oriente. Con la expansión del Islam en la Alta Edad Media, el rostro religioso y cultural del país cambió fundamentalmente. En los siglos posteriores, Egipto estuvo bajo sucesivos mandos hasta que en el siglo XX obtuvo su independencia y comenzó una nueva etapa de su historia como república. Así se plantea al final una última pregunta. ¿Cómo pudo una civilización, que surgió hace miles de años a orillas de un solo río, ejercer una influencia tan duradera en la historia de la humanidad? Y no sigue vivo el legado del antiguo Egipto hasta hoy, en sus monumentos, sus mitos y en la fascinación inquebrantable que este país todavía ejerce.